Hey familia, bienvenidos una vez más. Qué momento tan maravilloso estamos pasando el día de hoy en la alabanza, la presencia de Dios. Espero hayas podido adorar ahí en tu casa, podido conectar tu espíritu con su espíritu y juntos en un mismo sentir poder adorar a Dios. Seguimos en nuestra serie Reforma. La verdad es que nos está transformando nuestra manera de ver las cosas, de ver su palabra, de ver a Jesús. La semana pasada fue un momento increíble que pudimos enamorarnos otra vez de Jesús, ser atraídos por Él, por sus cuerdas de amor, sus lazos de misericordia, y fue un momento, creo yo, muy emotivo, donde pudimos percibir su amor, su gracia y cómo es que se revela Jesús a través de su palabra. Es maravilloso. Y el día de hoy seguimos con Solo por Fe, recordando que esta serie nos está ayudando a poder enfocarnos en lo que es correcto, dado que tenemos demasiada información hoy en día y al alcance de nuestras manos, ¿verdad? Tan fácil, podemos teclear lo que queremos investigar y nos sale infinidad de información, o podemos decirle al buscador, ¿verdad? Que busque alguna palabra, a algún texto, etcétera, y necesitamos, como hace 500 años, volver a reformar. Y reforma no es volver, no es crear, no es innovar, no es establecer nuevos conceptos, sino más bien en su origen es volver a la esencia. ¿Y qué es la esencia del evangelio? No es manipulación, no es control, no son reglas, sino que nos hemos dado cuenta que la escritura es la palabra, es la verdad, y que podemos aprender tanto de ella y conectar con Dios a través de ella, y que es suficiente, así como Jesús es suficiente. Hoy hablaremos de la fe, de esta pequeña palabra de tan solo 2 letras, fe, pero que tiene tanto poder de cambiar tu vida, tu mundo, y cambiar todo el mundo entero cuando la ponemos en Jesucristo. Y quiero leer lo que dice la palabra de Dios, y así como es la base, la esencia, fue el principio nato donde Dios se revela a Martín Lutero en este caso, cuando dice que no es por obras, sino por fe. Qué maravilloso, ¿verdad? Dice, los voy a leer textualmente. Romanos 3 dice, versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo, que Cristo Jesús efectuó. Hoy vamos a aprender que solo por fe, ¿cómo vamos a basar nuestra fe? ¿Cómo es que nuestra fe actúa? Y más que eso, es como nuestra fe se activa en Jesús. No es por lo que hagamos, no es por obras para que nadie se glorifique, es por fe. El hombre haya justicia, haya gracia delante de Dios, porque Él ha decidido hacerlo, pero para poder entrar, para tener un acceso, es la fe la llave que nos lleva a la salvación, a la justicia, a la gracia, porque no es por lo que hagamos o dejemos de hacer, es porque Él ha decidido amarnos, Él ha decidido reconciliarnos, pero solamente por Jesucristo, y creyendo en Él es como podemos alcanzar todo esto. Y Romanos lo declara, ¿verdad? Pablo lo afirma muy claramente, y por eso es que se enfoca tanto en la fe. Y Romanos, una carta maravillosa, una carta usada para la reforma, y una carta que nos alinea precisamente a lo que es la esencia del evangelio. Y hablemos de fe el día de hoy, hablemos de fe. Dice su palabra que es mediante la fe en Jesucristo, que no es por obras, pero la realidad es que creo que la mayoría de nosotros como que nos sentimos insatisfechos si no hacemos algo a cambio. Como que nos sentimos que hace falta algo si solamente decimos fe, y mediante la fe es que vas a obtener todo, la gracia, el amor, su justificación.
pero pareciera ser que algo nos hace falta y precisamente es algo cultural. Desde pequeños la mayoría de nosotros nos enseñaron el sentido del mérito y lo vamos a hablar en gracia de como que desde pequeños estamos acostumbrados a este sistema de compensación donde se nos educa, se nos enseña que tienes que hacer algo para obtener algo a cambio, donde te esfuerzas, donde dedicas de tu tiempo, de tu esfuerzo, de tu entrega para podernos ganar algo. Desde pequeños, ¿verdad? Tu helado tienes que portarte bien. Si quieres ese juguete, debes de hacer todas tus tareas y sacar 10. Entonces, como que se va formando ese sistema de compensación, que para nada está mal, ¿verdad? Para nada es va formando en nosotros una cultura, se van formando conceptos y cuando llegamos a Dios, queremos hacerlo de la misma manera. Que hacer ciertas cosas para agradar a Dios, tenemos que hacer ciertas cosas para obtener sus beneficios, tenemos que sacar 10 en el examen de la vida moral para que Él nos ame, para que Él nos acepte. Pero la realidad bíblica, la verdad bíblica es que no necesitamos nada de esos medios. Él ha decidido amarnos. Yo sé que esto va a mover muchas ideas en nuestros pensamientos, va a sacudir muchas cosas, pero es una realidad. Él ha decidido amarte. Y su amor es tan grande que no necesitas hacer nada para poderlo recibir, para poderlo acrecentar, porque Dios es bueno y Él te ama demasiado. No puedes hacer nada para que su amor hacia ti se incremente. Él ha decidido amarte con todo su ser, con todo su corazón. Y de la misma manera, es la parte contraria que a veces nos da miedo, ¿verdad? Enseñar, anunciar, no puedes hacer nada malo que haga que se pierda su amor. Él te ama y ha decidido amarte. No por eso decimos que si somos salvos siempre salvos, no, para nada. Al contrario, nos enfocamos en su amor, en su gracia, en todo lo bueno que Él es y cómo a través de su bondad yo soy aceptado, a través de su gracia, de su perdón. Oh, pero ¿cómo lo puedo adquirir? ¿Por obras, haciendo buenas cosas? ¿Viviendo en santidad? ¿Acaso voy a adquirir esta gracia, este favor? No, es por medio de una fe, es por medio de la fe, es por medio de la convicción de lo que te estoy diciendo es real, que Dios te ama y que Dios te acepta y que Dios quiere colocarte a través de Jesucristo porque para nosotros es gratuito, para nosotros tal vez es muy sencillo, pero a Jesús le costó todo. Esa es la gran diferencia, aunque para nosotros es gratuito y lo he estado repitiendo porque esa es la base, esa es la esencia. Aunque para nosotros no tiene un costo, para Jesús tuvo un costo y fue su vida. Pero por gracia y por fe tú y yo lo podemos recibir. Te lo voy a explicar un poco más claro a través de un ejemplo que mismo Pablo lo coloca, ¿verdad? Lo habla, lo explica. ¿Cómo es que obtenemos esta justificación de parte de Dios, esta posición donde Dios nos coloca, donde Dios arranca de nosotros y nos coloca en la posición correcta? Y es en Romanos 4. Y Pablo lo escribe, ¿verdad? Diciéndonos, a ver, para que podamos entenderlo un poquito mejor, nos habla de un hombre llamado Abraham. Y nos cuenta cómo es que Abraham alcanzó la justicia de Dios por medio de la fe que Dios provocó en él. Y Romanos 4 dice así: entonces, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? En realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Le creyó Abraham a Dios, y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¡Wow! Está bien claro, ¿verdad? No es por lo que hagamos o no hagamos. Porque si fuera el caso, entonces tendríamos méritos o todo lo contrario, tendríamos condenación, culpa.
Y a veces cuidado, porque como cristianos, cuando fallamos, tenemos todo este sentido de culpa que queremos apagar, apaciguar, y a veces utilizamos, fíjate, verdades como la oración para apagar nuestro sentido de culpa, para hacer disminuir nuestro sentido de culpa, porque no nos gusta sentirnos así. Entonces te paras más temprano para orar. O sea, esto es después de que pecaste. O pecamos, ¿verdad? Me incluyo en esa lista. Y como sentimos esa culpa, esa condenación, entonces es una temporada donde leemos más la Biblia, donde llegamos más temprano a la iglesia, donde nos ponemos a orar más, pero pareciera ser que queremos tapar nuestra culpa, y es algo que debemos de tener cuidado. Debemos de antes tener estos hábitos de oración, de lectura, no cuando ya fallamos y entonces para apagar, para sentirme menos culpable, entonces es que soy más generoso, porque hay una gran relación íntima, son mejores amigos, la culpa y la generosidad, o las dádivas, o el ser dador. Porque es como si estuviéramos pagando. Por eso es que en el tiempo de Martín Lutero decían, bueno, si quieres que la persona se vaya al cielo, o si quieres pagar tus culpas, necesitas hacer esto, o necesitas dar una dádiva, o necesitas hacer una manda, o necesitas, y podríamos hacerlo de diferentes maneras para que nuestro sentido de culpabilidad y condenación se sienta cumplido, satisfecho. Pero no es así, no son así las reglas de juego de Dios, no es así. Te digo que como cristianos a veces sustituimos una por otra, pero no es así. No puedes convertir la relación como un extintor para apagar el fuego que hay dentro de ti que te está consumiendo. No, querido. Es por gracia que eres perdonado, es por gracia. Y la oración debe de ser una relación con tu Dios por amor, porque lo amas, quieres estar cerca de Él. Y eso, tu relación con Jesús te lleva a un camino de santidad. Tu relación con Jesús te lleva a la verdad. Tu relación con Jesús te lleva a la integridad, te lleva a la alegría, al gozo, porque Jesús es todo eso. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero ¿cuáles fueron las características de la fe de Abraham que lo llevó hasta ese punto, a encontrarse con Dios de tal manera que, qué tremendo, ¿verdad? Como dice, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia. ¡Qué bárbaro! Pero ¿cuáles son esas características de la fe de Abraham? Romanos 4, versículo 19 dice así: su fe no flaqueó. O sea, Pablo empieza a describir la fe diciéndonos, a ver, aquí está los ingredientes que necesita tu fe. Estas son las características que tuvo Abraham y que tú y yo podemos tener por gracia. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años y que también estaba muerta la matriz de Sara. O sea, Pablo enfoca la fe de Abraham en la promesa que Dios le dio de que tendría descendencia. Pero la verdad es que toda su fe comienza cuando se encuentra por primera vez en Génesis 12, cuando se encuentra por primera vez Abraham con Dios y Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela y ve al lugar donde yo te voy a mostrar. Su fe no flaqueó, o sea, confió en su promesa. Confió en su promesa de tal manera que desde Génesis 12 decidió dejar su lugar de comodidad, de seguridad, de confianza, porque Dios le estaba diciendo, sal de este lugar que conoces, donde tienes a tu familia, donde tienes un área segura, cómoda, todo lo tienes cerca de ti, sal y ve al lugar que yo te voy a mostrar. Qué fuerte es esta fe. Abraham tenía tal la confianza que dejó su área de comodidad, su área de seguridad, para ir a un lugar desconocido en ese momento, pero que sabía que Dios le iba a mostrar el camino que debía de tomar. Y la promesa de Dios de que le daría descendencia, que le daría la herencia que él tanto anhelaba, porque yo creo que el deseo de tener un hijo de Abraham nace desde años anteriores, ¿verdad? El deseo de querer
tener un bebé, de tener a un bebé cargando en sus brazos, arrullarlo. Creo que era un deseo que Abraham tenía desde que se casó con Sara, es lo más seguro, desde que estaba con ella. Entonces, pareciera ser que no se podía, que algo impedía que este milagro se hiciera una realidad. Y es cuando Dios llega con Abraham a sus 75 años de edad y le da esta promesa. Y lo bendice, dice que será bendito en todo lo que él haga. Y comienza a cobrar sentido en él, todos sus anhelos, sus deseos, cuando Dios se manifiesta en su vida. Pasan los años, Dios le da la promesa de que tendrá un hijo. Le dice a Abraham a Dios: oye, estas son tus bendiciones, ¿quién va a heredar? ¿Quién va a poder recibir todo esto? Y Dios le dice: hey, tranquilo, no va a ser tu criado Eliezer, va a ser un hijo que va a salir de tu cuerpo, que se va a engendrar en el vientre de tu esposa. ¡Wow! ¿Te imaginas a Sara? Hablemos de Sara también, porque ella está muy involucrada en esta fórmula, ¿verdad? Se necesitan dos para tener un bebé. A menos de que seas Dios y lo engendres en María, entonces sí, cambia la fórmula. Pero eso ya no sucede y no volverá a suceder. Entonces, ¿te imaginas a Sara y Abraham? Por eso es que dice que su fe no flaqueó. ¿Te imaginas? Reciben la promesa, o desde antes, vámonos un poco más atrás, como cualquier mujer que quiere tener un bebé, vámonos más atrás. Su primer retraso de Sara, ¿verdad? Cuando estaba casado con Abraham, su primer retraso, la emoción de: oye, tal vez estoy embarazado 1, 2, 3 días, no sé si pudo pasar un poco más, porque la Biblia no nos habla, pero a mí me encanta imaginar cosas. Entonces, la desilusión cuando venía nuevamente su periodo. Pero vamos un poco más allá. ¿Te imaginas a sus 50 y tantos años de Sara, cuando regularmente es el promedio de una mujer que empieza a tener la menopausia? Primer mes de retraso. ¿Te imaginas los primeros días, la emoción tal vez? No sé qué pasó, no sé cómo fue, pero oye, Abraham, llevo una semana que no he tenido mi periodo, 2 semanas, empieza la emoción, 3 semanas. Obviamente no había los datos científicos como hoy en día, ¿verdad? De que todos sabían embarazar. Tu proceso de menopausia deja tu cuerpo de producir ciertas hormonas y hay cambios físicos, etcétera, pero no es un embarazo propiamente. Sara no sabía, no tenía un ginecólogo, una revista, no había pediatras, no había nada que le pudiera enseñar qué es lo que estaba viviendo, solamente las costumbres de ese momento. Y llega al punto donde un mes, oye, no me ha bajado. Imagínate la emoción, 2 meses, 3 meses, pero no hay un cambio en su cuerpo, sino hay un cambio hormonal, pero solamente en ciertas partes de su cuerpo. Y la desilusión de entrar de que ya no iba a poder tener bebés, porque tal vez por costumbre la abuela había pasado eso, mamá había pasado eso, a las vecinas habían pasado eso, y después de esa temporada olvídate de tener bebés. Y entiendo ahora en este momento que Abraham entendió que no era por vista, sino por fe. Porque aunque el cuerpo físicamente de Abraham y de Sara ya no tenían esperanza, se había acabado toda esperanza, porque él era un hombre viejo, obviamente empezó una disfunción en su cuerpo, sus hormonas no producían lo necesario, muchas cosas químicas que suceden en nuestro cuerpo dejaron de pasar en Abraham. Sara ya no menstruaba, ya había entrado la menopausia, su cuerpo dejaba de producir lo necesario para quedar embarazada, pero aún así su fe no flaqueó. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Versículo 20 para ir cerrando. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Ante la promesa de Dios no vaciló. Es decir, no fue como ir a comprar un cachito del melate y revancha y poner tu confianza
en eso, pero si no sales ganador, ¿qué haces? Vas y lo tiras y ya se acabó. No, Abraham no vaciló, no dejó a la suerte, no dejó que sus emociones tomaran el control, no permitió que su fe estuviera en una emoción de estar vacilando, sino que él se aferró, reafirmó su fe y dio gloria a Dios. Y aunque no 60, 70, 80, ya después de haber recibido una promesa, 90 años, llegar a los 99 años de edad y volverle a decir, reafirmar su fe y decirle, a la vuelta de un año, después de un año vas a tener un bebé, te lo prometo. Imagínate, ya habían pasado años, ya, o sea, Dios, ya no juegues conmigo, ¿verdad? Eso me lo pudiste decir a los 50, 60 y todavía había oportunidad, pero a los 100 años, ¿es en serio? ¿Es en serio? ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiera vacilado en todo esto? No sabríamos si hubiera sido el mismo resultado. Y por eso hoy te pregunto, ¿qué tan en serio te tomas las promesas de Dios? ¿Qué tan en serio te tomas la promesa de Dios que viene en su palabra, que habla acerca de ti, lo que Él dice de ti? ¿Qué tan en serio? Porque a veces nos tomamos más en serio lo que las demás personas dicen de nosotros, lo que tal vez la superstición dice, lo que infinidad de cosas, ¿verdad? Puedo hablar toda una lista de cosas en las que creemos más que lo que Dios dice de nosotros. Es más, le creemos más, y no quiero ser exagerado, pero le creemos más a veces al meteorólogo que a lo que Dios ha dicho de mí. Le creemos a una aplicación cuando le dices a Google cómo va a estar el clima y te dice va a llover, prepara tu paraguas, y lo haces y te preparas para la lluvia. De la misma forma estás tomando tu paraguas de la fe, creyendo de lo que Dios ha dicho lo va a hacer. ¿De esa misma forma o estamos vacilando? ¿O solamente es para nosotros como un horóscopo más, como una superstición más, como algo más en lo cual estoy creyendo? ¿O es todo la palabra de Dios? ¿O es plena certeza lo que Él ha dicho de ti? ¿Es tu plena confianza Jesús y la fe puesta en Él? De tal manera que dice el versículo 21, porque solamente así lo vamos a lograr, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Plenamente convencido, qué palabras tan fuertes y cuánto peso le da Pablo a la fe de Abraham, y Dios mismo se la da a Abraham. Diciendo plenamente convencido. ¿Estás de esta manera o solamente es una parte de tu vida? O solamente es voy los domingos, escucho los domingos, me conecto los domingos y hasta ahí llega mi fe. No puede ser eso. Nuestra fe es algo que debe estar puesta en Jesús, en lo que Él ha dicho, en lo que Él ha prometido, y confiar en que Él lo hará en mi vida, como Abraham le creyó a Dios, de tal manera que lo vuelve a reafirmar. Se le tomó en cuenta como justicia, y justicia significa esta correcta relación con Dios. Tu fe está a tal grado que estás en la correcta relación con Dios, está a tal punto que no es una cosa más en tu vida, sino es toda tu vida. A tal punto que estás convencido, y es tal tu convicción que estás dispuesto a escuchar a Dios como Abraham, para salir de tu tierra y tu parentela, después para creerle que te daría un hijo, y después volver a intentarlo a sus 99 años de edad, y a los 100 años llegar la promesa de parte de Dios y hacerlo una realidad, y tomar tus brazos y saber que es todo para ti eso que Dios te ha dado. Pero es solamente mediante Jesús y creer en lo que Él dice a través de su palabra. No como una superstición más, sino como nuestro todo. Por eso es que en ese momento, en la Reforma, solo por fe. No por mandas, no por pago de alguna cosa, no por reglas, no por un montón de cosas que podemos hacer, obras, no. Es por gracia, pero se obtiene mediante la fe en Jesucristo, porque Él lo hizo todo
y te lo entrega de manera gratuita. Wow, podemos orar y decirle a Dios: Señor, ayúdame a tener esa fe, porque podemos ser sinceros y decir: la verdad no estoy a ese grado de fe como esta persona en las cartas, en los evangelios de Jesucristo, que llegó y se acercó y le dijo: la verdad me falta fe, ayuda mi fe. Y Jesús le dijo: hey, puedo ayudar tu fe, no hay problema, puedo ayudar a tu fe, puedo hacer algo. Y le dijo: ayuda mi incredulidad. Hoy tú y yo podemos ser sinceros delante de Dios y decirle: ayuda mi incredulidad, y orar y creerle a Dios. Creer, ¿por qué no por milagros? Porque hoy se enfocó en la salvación, en la justificación, en la redención, en toda su gracia. Pero ¿por qué no creerle de tal manera que el milagro se haga una realidad de nuestra vida? Señor, gracias por todas estas personas que nos ven, nos escuchan. Yo creo que hay un milagro, porque la salvación es gratuita, Señor, y tú ya pagaste ese precio, ese costo que debería de pagarse, Señor, y por medio de eso ahora nosotros tenemos una correcta relación contigo. Pero también pido que esa fe se exprese y pueda recibir milagros, señales, prodigios, Señor. Que eso que tanto estamos pidiendo se haga una realidad, Señor. Que suplas nuestra necesidad, que proveas, que abras fuentes de trabajo, de provisión, que sanes a nuestros enfermos. Señor, que hagas tu obra, tu voluntad en cada familia. Y creemos, Señor, en lo que tú puedes hacer. Gracias porque eres tan bueno, y gracias, Señor, porque hoy entendemos que no es por obras, que tampoco vamos a pagar nuestras culpas a través de acciones, sino Jesús, tú has pagado todo en esa cruz, y creo y entiendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque hoy perdonas nuestros pecados, nos lavas de toda maldad, nos aceptas, Señor, en tu reino, en tu obra. Y gracias porque nos permites, Señor, ser parte de tu reino. Te bendecimos, y que la fe de todos, Señor, sea puesta en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ponemos nuestros ojos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos el próximo domingo. Estará increíble porque vamos a hablar solo por gracia y nos va a volar la cabeza, va a tener una revolución en nuestra mente solo por gracia. Así es que prepárate, va a estar buenísimo. Comparte este mensaje. Hay gente que necesita un milagro, necesita escuchar esto para alinear sus pensamientos conforme a la palabra. Muchas gracias. Dejo con algunos anuncios. Te mando un fuerte abrazo.